Y ahora presentamos el comentario cristiano de la sierva Lourdes Etienne. Tema del comentario de la sierva Lourdes Etienne. Pedro no fue el primer papa. ¿Fue Pedro el primer papa? De acuerdo a las Escrituras, un claro y enfático no lo fue. La Iglesia Católica ha elevado a dogma de fe a los papas, que los papas son sucesores de San Pedro como obispo de Roma. Sin embargo, Pedro nunca ostentó dicho título. En las antiguas cronologías de los obispos de Roma, el nombre de Pedro no aparece nunca. Irineo, obispo de León, desde el año 178 hasta el 200, enumera a todos los obispos romanos hasta el 12º. Eleuterio, según Irineo, el primer obispo de Roma, no fue Pedro, no fue Pablo, sino Lino. La Constitución Apostólica en el año 270 también nombra a Lino como primer obispo de Roma. El sucesor de Lino fue Clemente I. En todos los escritos de Eusebio de Cesarea, quien es conocido como el padre de la historia de la Iglesia, nunca se refiere a Pedro como obispo de Roma. Al parecer, según la concepción de los primeros comentaristas cristianos, los apóstoles no pertenecían a ninguna iglesia en particular, ni siquiera a aquellas que habían fundado. Los apóstoles pertenecían a todo el cuerpo de fieles, lo que los excluía de ser obispos en un lugar determinado. Ellos no estaban ni en ninguna denominación. Tampoco resulta claro que Pedro vivió en Roma, ya que alrededor del año 58, el apóstol Pablo escribió otra de sus cartas dirigida a los romanos y no saludaba a Pedro. Si Pedro residía en la ciudad y era obispo de Roma, ¿cómo no le saludaba? Pedro predicó a los judíos en Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia y al final de sus días, hallándose en Babilonia, también le predicó a los judíos. Los historiadores sugieren que Pedro, si vivió en Roma, que no hay constancia de ello, no es que se haya hecho cargo de la comunidad romana, ni siquiera fue obispo en Jerusalén. El que fue obispo de Jerusalén fue Santiago, hermano de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach. La Iglesia Católica Romana lo identifica a través de la sucesión apostólica como el primer papa de la Iglesia, basándose, entre otros argumentos, en las palabras que Jesús le dirigió: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Otras iglesias católicas apostólicas, como las ortodoxas, no lo consideran de esa manera, pues ellos entienden que Jesús no edificaría su iglesia sobre un hombre, o sea, Pedro, sino sobre la confesión por fe que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, en Mateo 16:16. Bien, Simón Pedro, como sabemos que se llama, y así lo llamó Yeshua, se estableció con su esposa y su familia en Cafarnaúm, donde vivía con su suegra en su casa propia. Al tiempo de comenzar el ministerio, alrededor del 26 o 28 después de Cristo, Simón era casado, como estamos diciendo, y Clemente de Alejandría nos dice que